hoy queremos hablar de un personaje. Cuando hablamos de Juan, estamos hablando de ese discípulo que se dice que estaba más cerca de Jesús. Pero no siempre fue así. Juan tuvo una vida aparentemente llena de dificultades, por lo menos en su niñez, porque ya en su juventud entra a conocer a Jesús. Y Juan, a través de su vida, tuvo un proceso de transformación. Y eso es lo que nosotros queremos hacer en este día. Y es hablar del poder transformador de Dios, pero viéndolo y evidenciándolo en la vida del apóstol Juan, el discípulo amado. No siempre Juan se llamó así. No siempre Juan tuvo las características por las cuales nosotros le conocemos. En la vida de Juan hubo una transformación que nos hace pensar a nosotros y nos da a nosotros la esperanza de ser transformados a la imagen de Cristo Jesús. ¿Saben? La palabra del Señor tiene varias cosas que nos aclara lo que es la vida de Juan. En primer lugar, cuando el Señor los llama, que llama a sus 12 discípulos, ahí menciona a Juan y también menciona a su hermano y le da una característica especial. Así que le voy a pedir a David que pueda leer con nosotros en Marcos el capítulo 3 y el versículo 17. Sí, nos dice así: a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Así que cuando vemos la introducción, cuando llama Jesús a sus 12 discípulos y pasa el turno de llamar a Juan y de llamar también a Jacobo, les llama hijos del trueno. En otras palabras, eran personas de carácter difícil, eran personas de carácter violento, y más adelante lo vamos a ver. Por lo tanto, ellos se habían ganado una fama en el vecindario, se habían ganado una fama en su comunidad de ser dos jóvenes, porque eran jóvenes, dos jóvenes que no tenían temor, que usaban la violencia, que tenían un carácter marcado y estaban allí ahora en la presencia de Dios. Y cuando se evidencia lo que ellos en realidad son, Jesús les coloca un apodo, una etiqueta y dice: estos son hijos del trueno. Eran tan violentos, eran tan duros que parecía como el trueno que retumbaba, y donde quiera que ellos estaban siempre había problemas, había dificultades, porque eran de esos jóvenes que constantemente estaban activos y donde no había problemas, en muchas ocasiones lo creaban. De hecho, aún caminando con Jesús, el apóstol Juan creó problemas en diferentes ocasiones. Y hoy vamos a tratar dos ocasiones de esas. En primer lugar, vamos a Lucas capítulo 9. En Lucas capítulo 9 presenta dos momentos en que este apóstol, que hoy lo conocemos por el amor, mire lo que hace en un momento dado en el ministerio de Jesús. Así que nuevamente le pido a David que leamos juntos Lucas capítulo 9, el versículo 49. ¿Qué nos dice allí la Sagrada Escritura en ese versículo? Sí, nos dice: entonces, respondiendo Juan, dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre, y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Allí, en ese momento, Juan va donde Jesús y me imagino que va contento, orgulloso. Le dice: Jesús, encontré a alguien que está predicando tu nombre, que está sacando demonios, y se lo prohibimos. Le dijimos que no podía hacer eso porque él no anda con nosotros, no es de nuestro grupo, no es de nuestra pandilla, si pudiéramos usar un término más nuestro. Por lo tanto, en ese momento viene Juan con todo el ímpetu y dice: no, tú no andas con nosotros, no puedes hablar de Jesús. Tú no andas con nosotros, no puedes sacar demonios como lo hace Jesús. En ese momento se demuestra ese carácter de Juan, ese carácter que está básicamente impregnado en su corazón, impregnado en su vida. Pero no solamente se queda ahí. Mira qué interesante que más adelante, hasta dónde llega lo que Juan, como hijo del trueno, estaba dispuesto a hacer. Y ahí más adelante, ahora en el mismo capítulo 9, pero leyendo los versículos 52 y 50 al 54,
Allí nos da a nosotros una evidencia más de cómo era el carácter de Juan y también por ende de su hermano Jacobo. ¿Qué nos dice allí nuevamente David? El capítulo 9 de Lucas, pero ahora los versículos 52 al 54. Dice, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerles preparativos. Mas no les recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Interesante que Jesús iba camino a Jerusalén, pero iba a pasar por Samaria. Hemos hablado en otras ocasiones que los judíos samaritanos no se llevaban. Y en ese momento, cuando Jesús iba camino allí a Jerusalén, envía a sus discípulos para que entraran a ese lugar de los samaritanos y dice allí hacerles preparativos. Pero no lo recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Y en ese momento llegan al extremo Juan y su hermano Jacobo de decir, Señor, danos el poder del cielo para que, como Elías, nosotros pidamos que descienda fuego y los consuma. Porque esa gente no se merece que nosotros los tratemos bien. Esa gente no se merece que nosotros vamos por ellos. Danos ese poder que nosotros queremos consumirlos a todos. Llegaron al punto de desear tener el poder de Jesús para hacer daño a las personas. Así que hasta este momento se pueden imaginar qué tremendas personas eran Jacobo y Juan. Sin embargo, a pesar de que pareciera que su vida estaba cargada de violencia, estaba cargada de mal carácter, estaba cargada posiblemente de situaciones que venían de su niñez, quizás se criaron entre la violencia, quizás se criaron dentro de las dificultades, y eso fue lo que aprendieron en la vida. Pero hubo un momento dado de su vida, tuvieron un choque con el Maestro, tuvieron un encuentro, un contacto con Jesús. Y en ese proceso de 3 años y medio, donde Jesús estuvo con ellos, hubo una transformación en esas vidas. Porque aquella persona que se encuentra con Jesús nunca será el mismo. Y allí, a pesar de estos episodios, a pesar de estos eventos, donde se muestran sus rasgos de carácter, donde se muestra qué había en su corazón, comienza en la vida de tanto de Jacobo como de Juan una transformación. Y sabes, esa transformación solamente viene a través del caminar con Jesús. Y mire ahora lo diferente. Mire ahora cómo es en la otra cara de la moneda después que Juan está durante mucho tiempo caminando y aprendiendo de Jesús. Su vida poco a poco se fue transformando. Fue viendo el amor y el poder de Dios. Fue viendo las obras del Maestro, lo que el Maestro hacía en otras vidas y que lo estaba haciendo en su vida. Poco a poco ese corazón endurecido, ese corazón de joven rebelde, ese corazón donde albergaba violencia, amargura, tristeza, comienza a dejar penetrar en su vida lo que es el amor de Dios, lo que es la paz de Cristo, lo que es el encontrarse con el Salvador. Sabes que tú y yo podemos vivir la misma experiencia, no importa en el lugar donde nos encontremos ni la situación que estemos viviendo, podemos tener el mismo contacto con Jesús, podemos andar con Jesús, como de igual manera anduvo Juan. Y sabes, cuando vamos a la palabra del Señor, nos damos cuenta que esa palabra nunca retorna vacía, sino que comenzó a obrar en esa vida y en ese corazón de manera maravillosa. Cuando leemos su palabra, nos damos cuenta cuánto y qué poder transformador tiene el Señor en nuestras vidas. Y miren ahora el otro lado, la otra cara de la moneda. Cuando nosotros leemos en la palabra del Señor, y vamos allí al capítulo 13 del Evangelio según San Juan. Capítulo 13 del Evangelio según San Juan. Y allí vamos a compartir con ustedes en la palabra del Señor el versículo 21, 22 y 23.
Así que nuevamente le pedimos a David que comparta la Sagrada Escritura con nosotros y lo que este hermoso versículo nos quiere revelar a través de su palabra. Sí, nos dice, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me ha de entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Ahora, mire la escena que presenta. Ese discípulo a quien Jesús amaba es Juan. Es Juan quien está escribiendo el libro. Es Juan quien está escribiendo este relato. Es Juan quien vivió esa experiencia. Y menciona que cuando estaban en la mesa, en la última cena, como se acostumbra a llamar a esta escena bíblica, allí estaba Juan, allí estaban los apóstoles, allí estaba Jesús. Y sabes, en ese momento, cuando Jesús dijo, uno de vosotros me va a entregar, Simón Pedro, que ya conoce la relación que Jesús tiene con Juan, le dice a Juan, mira, pregúntale quién es. Y sabe, lo que me interesa a mí de este versículo es que dice, entonces los discípulos se miraron unos a otros dudando de quién sería o de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba. ¿Sabes que en el libro Juan se denomina en varias ocasiones el discípulo a quien Jesús ama? ¿Sabes que ese apodo, ese nuevo apodo, ya no es hijo del trueno, este nuevo apodo, no es un apodo que coloca Jesús, no es un apodo que le colocan los apóstoles, es un apodo que él mismo coloca para su vida, porque él asimiló tanto el amor de Dios que ya no podía ver otra cosa, sino que él era un discípulo al cual Jesús amaba. Él sintió en su vida el amor de Dios con tanta plenitud que dijo, yo soy el discípulo a quien Jesús ama. Por eso estaba cerca de Jesús, no porque quería un mejor lugar, no porque quería los primeros lugares, sino porque él amaba tanto a Jesús, sentía el amor tan poderoso de Jesús que no podía estar sin la compañía de Jesús. Ese fue el secreto de la transformación en la vida de Juan. Caminar con el Maestro, estar en comunión con Jesús. ¿Sabe dónde encontramos al Maestro? ¿Sabe dónde encontramos a Juan? Cuando todos los discípulos se fueron, cuando todo el mundo fue corriendo, cuando todo el mundo estaba temeroso, Juan estaba a los pies de la cruz. Si vamos a la palabra del Señor nuevamente y buscamos ahora allí en la Sagrada Escritura ese evento y ese momento de Juan capítulo 19 y el versículo 26 en adelante. Juan capítulo 19, el versículo 26 y 27. Mire lo que dice la Sagrada Escritura. Cuando todo el mundo corrió, cuando todo el mundo estaba desaparecido, ahora encontramos a un Juan a los pies de la cruz. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios David nuevamente ahora en Juan capítulo 19, versículos 26 y 27. Sí, nos dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Y nuevamente vemos otra vez la frase, que estaba allí el discípulo a quien Jesús amaba. Nuevamente vemos la frase que caracterizó de ahí en adelante a Juan, que hoy en día, cuando hablamos del discípulo amado, en nuestra mente viene el nombre de Juan, porque Juan sentía el amor de Dios en su vida. Pero no solamente la relación había sido tan estrecha, sino que ahora es Jesús quien le confía quizás el tesoro más preciado que tenía en la tierra, que era su madre, y la entrega ahora al cuidado de Juan. Ahora Juan no era aquel niño ni aquel joven rebelde. Ahora Juan no era aquel que de cualquier cosa se enojaba. Ahora Juan no era aquella persona que quería buscar pelea. Aquel Juan no era ahora el Juan que constantemente estaba a la expectativa
buscando si había algún problema para inmediatamente entrar y resolver ese problema. Ahora vemos a un Juan que está dispuesto a vivir en el amor de Cristo Jesús. ¿Sabes? Es Juan quien escribe, porque de tal manera amó Dios al mundo, y él lo sabía porque lo vivió, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que en ese momento, en esa experiencia de Juan, debemos entrar tú y yo, en esa experiencia maravillosa. Pero aún más, hay un versículo más que nos dice a nosotros ese secreto maravilloso de Juan, ese secreto especial de Juan. Y sabes, allí en el capítulo 21 del mismo libro de Juan, pero ahora en el versículo 20, mira lo que nos dice la palabra del Señor. Mira lo que nos dice el Señor allí a través de lo que Juan escribió, que fue palabra del Señor. David, ¿qué nos dice allí en Juan capítulo 21 y el versículo 20? Sí, nos dice: volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Sabes que en ese momento había una situación que tenía que resolver Pedro con Jesús, y eso sería otro tema. Sin embargo, ya Jesús había muerto, Jesús había resucitado, y ahora Jesús comenzó a caminar con Pedro. Pero de momento Pedro voltea y ve que Juan está caminando con ellos. Y como queriendo decir, bueno, ¿y quién invitó a Juan a caminar con nosotros? Lo que pasa es que Juan sabía que el secreto de su transformación estaba en caminar con Jesús. Por lo tanto, Jesús en la cruz, allí estaba Juan. Jesús caminando en la playa, allí estaba Juan con él. Jesús en todo momento era Jesús. El importante era Jesús en su vida. Por lo tanto, lo vemos allí, nuevamente caminando al lado de Jesús. ¿Sabes? En este día, tú también puedes tener esa misma experiencia. Al igual que yo, que tengo rasgos de carácter, que tenemos que crecer cada día, que tenemos que buscar esa experiencia de vida, que tenemos que mejorar. Posiblemente te sientas como Juan, hijo del trueno, que a veces no dominamos nuestro carácter, no dominamos nuestras pasiones, pero cuando comenzamos a caminar con Jesús, el amor de Dios enternece cualquier corazón. El amor de Dios enternece tu corazón y enternece mi corazón. Juan vivió la experiencia de ser hijo del trueno a convertirse en discípulo amado. Y hoy también tú puedes convertirte en un discípulo a quien Jesús ama. Hoy yo puedo decir, yo soy Saúl, a quien Jesús ama. Hoy tú puedes decir tu nombre, decir, yo soy fulano de tal, a quien Jesús ama. Porque el amor de Dios es para todos. No era que Juan se autodenominó el discípulo amado porque Jesús lo amara más a él, sino porque Juan pudo asimilar más el amor de Dios. Pero Dios nos ama a todos con la misma intensidad, con la misma pasión y la misma entrega. Porque ese Jesús que murió por Juan en la cruz del Calvario, murió por ti también y te ama de igual manera. Hoy te invito a que comiences a vivir una experiencia con Jesús. Una experiencia a través de la oración, a través del estudio de la palabra, y comiences a conocer y a caminar con Jesús. Y ya verás cómo Jesús comenzará a transformar tu vida, como ha estado transformando la mía y seguirá transformándola cada día, queriendo ser más semejante a Jesús. Así que en este día quisiera orar contigo y pedirle a Dios del cielo que pueda tomar tu vida y que podamos vivir la experiencia de la transformación en Cristo Jesús. ¿Qué tal si oramos? Querido Padre que estás en los cielos, gracias porque tu palabra nos da evidencias de lo maravilloso que es el poder transformador del amor de Jesús. Vimos la vida de Juan de una manera sencilla, en algunos versículos, cómo hubo una transformación tan radical en la vida de aquel hijo del trueno que llegó a convertirse en el discípulo amado. Oh, Señor, posiblemente tengamos luchas, posiblemente tengamos dificultades, posiblemente nuestro trasfondo de vida no haya sido el mejor, pero lo que sí reconocemos es que tu amor es de igual intensidad que el amor que tuviste hacia Juan. Ayúdanos a ver ese amor.
a vivir ese amor y a sentir la transformación que el Espíritu Santo da a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tu palabra es tan maravillosa que nos da la esperanza de vida. Gracias nuevamente. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.